Buenas tardes, hermanos. Y gracias a Dios que me permite el privilegio de estar nuevamente con ustedes. Gracias a Dios por la invitación y pues el gozo de estar y compartir la palabra de Dios en este día tan especial, que damos gracias por la vida y el privilegio que Dios nos da de ser padres. Vamos a buscar en el libro del Génesis, el capítulo 12, para dar lectura a los primeros 7 versículos, que dicen de la siguiente manera: Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que se le había aparecido. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque en esta hora tú nos permites abrir y meditar en tu palabra. Te rogamos que tú nos dirijas, nos presidas y permitas que lo que tratemos sea para nuestro crecimiento espiritual y para la honra y gloria tuya. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra meditación de esta tarde se titula La bendición de ser padre. Y hago hincapié en la bendición de ser padre porque ser padre no es solamente tener hijos, y para algunos, pues tristemente, ser padre es una carga, para otros es una casualidad, pero para el cristiano, para el Hijo de Dios, es y debe ser una bendición. ¿Y qué mejor ejemplo de hablar de padres que del padre Abraham? Si vemos en el versículo 2, y no estamos qué tan seguros entendió en su momento Abraham cuando Dios le dijo: y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 75 años tenía Abraham cuando recibe esta promesa. Quizás para algunos sería ya muy tarde el pensar en empezar apenas a tener hijos, porque para ser padre, pues Dios nos debe dar paciencia, nos debe dar amor y nos debe dar muchas cualidades que se requieren para ser padre. Dios le da una promesa aquí en el capítulo 12 del libro del Génesis a Abraham. Y si nos vamos al capítulo 15, los primeros 6 versículos, dice: después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Ya habían pasado algunos años y pues todavía no había descendencia. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. La costumbre de aquellos pueblos, el pueblo antiguo, era que si no se tenía hijos, el heredero era el nacido en su casa. Por eso la pregunta que hace Abraham, que quién habría de ser su heredero. El mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo más Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa.
A muchos nos gusta o frecuentemente hacemos decirle a Dios, no me has dado esto, no me has dado lo otro. Pensamos que Dios se tarda. Y ya había una promesa, no solamente que Abraham se lo pidiera, sino que Dios ya se lo había ofrecido. Y ya habían pasado varios años y todavía no había hijo. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacóle fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Qué gran promesa de Dios para Abraham. Y dice, y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Dios hace una promesa. Dios nos ha hecho muchas promesas a través de su palabra, pero muchas veces queremos que sean inmediatas o cuando nosotros creemos que es el tiempo. Dios tiene su tiempo. En el capítulo 16, los primeros 4 versículos, pues Abraham, como muchos de nosotros, un poco desesperado, a veces queremos ayudarle a Dios y en vez de ayudar a Dios, pues lo que hacemos es descomponer lo que Dios quiere que hagamos. Dice el capítulo 16, el versículo 1, y Sarai, mujer de Abraham, no le paría y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, ruégote que entres a mi sierva, quizá tendré hijo de ella. Y atendió a Abraham el dicho de Sarai. ¿Por qué no dijo Abraham, no, vamos a esperar la promesa de Dios, porque dijo que nos iba a dar hijos? Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y dióla a Abraham, su marido, por mujer. Entonces, por lo menos 10 años, más los 75 originales, ya estábamos en 85 o más años de Abraham, y 10 años, y pues Dios, pues no era el tiempo que Dios había dado para Abraham. Entonces lo que hace Abraham, lo que hacemos muchas veces nosotros, queremos ayudar a Dios porque nos desesperamos. Y Dios tiene su tiempo y es una promesa de Dios. En el capítulo 17, versículo 2, Dios confirma la promesa y dice, y pondré mi pacto entre mí y ti y multiplicarte mucho en gran manera. Dios sigue firme en su promesa. En el capítulo 21 vemos el nacimiento de Isaac. Primeros 3 versículos, Génesis 21, versículos 1, 2 y 3. Y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había hablado. Les invito para que ustedes lean el capítulo 17, donde nos detalla un poquito más sobre la promesa que Dios hizo a Abraham y a Sara. 21, versículo 2, y concibió y parió Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¡Qué gran bendición! Fue una bendición que Dios prometió y cumplió. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, Isaac. ¿Por qué Isaac? Porque les dio risa que a los 99, 100 años iban a tener un hijo. ¿Cómo una mujer de 90 años iba a parir un hijo si biológicamente y humanamente es imposible? Pero para Dios no hay imposibles. Nace Isaac y Dios cumple su promesa con Abraham. Los que tenemos el privilegio, la bendición de ser padres, es algo que Dios nos ha dado y es algo muy importante y que debemos de agradecerle y ser conscientes de esto. Es una bendición de Dios, un compromiso ante Dios, porque además cuando tenemos a nuestros hijos, lo traemos a la iglesia y lo presentamos
y prometemos educarlos en los caminos de Dios. No decir, bueno, cuando crezcan y que el mundo y que conozcan y que vean y que ellos decidan. No, es compromiso de nosotros. ¿Qué tan importante es para nosotros? Es aceptar y recibir esa bendición de ser padres. Claro que no nos podemos comparar con la fe de Abraham, pero nosotros somos hijos de Dios y tenemos que tener fe en el mismo Dios. Y entonces dice uno, bueno, mi fe debe ser igual, porque en la fe no hay niveles de fe. ¿Se tiene fe o no se tiene fe? ¿Se cree o no se cree? ¿Aceptamos o no aceptamos lo que Dios nos dice? Entonces, debemos tener fe y debemos aceptar lo que Dios nos dice y en el momento en que nos lo dice. Y si Dios se lleva un hijo, no es nuestro, es de Él, son prestados. Los hijos Dios nos los presta para que nosotros cumplamos ese compromiso que Dios nos dio, ese privilegio que Dios nos dio de educarlos. Entonces, Dios permitió que Abraham, y por eso le cambió el nombre de Abraham, que es padre de multitud, y decimos, bueno, sí, y nosotros podemos también tener una multitud de hijos porque es la bendición que Dios nos da. En el capítulo 25 vemos la muerte de Abraham. ¿Y por qué hablo de la muerte de Abraham? Por algo muy importante, versículos 7 y 8. Y estos fueron los días de vida que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue ungido a su pueblo. Porque alguno pensará, Abraham fue padre a los 100 años. ¿Cuánto tiempo fue padre de Isaac? A lo mejor alguno dirá, pues nada más, a lo mejor lo vio vivir 5, 10 años, 15 años. No, a los 175 años murió Abraham. ¿Cuánto duró la bendición de ser padre de Isaac? 75 años. ¡Qué gran bendición! No cualquiera puede tener, y menos darse el lujo de decir que a los 100 años es papá y todavía gozar a su hijo 75 años. Y esa promesa que fue dada a Abraham, Dios la refrenda, la confirma a su hijo Isaac. Génesis 26, versículos 3 al 5, dice: habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré el juramento a Abraham, tu padre. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué tenemos que hacer como padres? Guardar los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes que Dios nos manda. Hermano o amigo que nos escucha y tiene la oportunidad de ser padre, la bendición de ser padre. Ser padre significa ser jefe de familia. Tristemente, el mundo actual, si nosotros vemos, y si hiciéramos una encuesta, nos daríamos cuenta por qué a veces la iglesia no está como debe de estar. En la palabra de Dios se habla de patriarcados, el padre de familia. No habla que la madre de familia es la que lleva la casa, no habla de que si el padre de familia pues no cumple con lo que debe de cumplir, entonces la mujer la haga a un lado y que entonces la mujer tome su lugar. Allá en Génesis
Dios pone a la mujer como la ayuda idónea. ¿Por qué está mal la iglesia? Pues quizá porque tenemos matriarcados en lugar de patriarcados. Y ahora que, pues si vamos a celebrar el Día del Padre, pues como el Día del Padre y la mamá es la que manda y la mamá es la que dice, entonces el Día del Padre hay que celebrárselo a la mamá. Entonces, hermanos y hermanas, les invitamos para que nuestras iglesias sean patriarcados. Vamos a celebrar el Día del Padre, pues Día del Padre es Día del Padre, no de la mamá que cumplió el lugar del papá, porque no me gusta cómo lo hace, porque no cumplió mis expectativas, porque yo le ayudé a Dios a buscar a mi pareja, porque yo me adelanté. Si estamos ciertos que Dios nos puso a los dos juntos, cumplamos lo que dice la palabra de Dios. Y esta es una oportunidad para que cambiemos del matriarcado al patriarcado y nuestra iglesia funcione mejor. En la primera carta del apóstol Pedro, el versículo 3, el versículo 6, pues hay algo que muchas veces a las hermanas no les gusta mucho lo que dice. Dice, es que eso fue en aquellos tiempos, eso no es ahorita, ya no se aplica. Y entonces pensaríamos que la palabra de Dios ya no tiene aplicación en nuestros días. Primera de Pedro 3, 6 dice, y yo creo que muchas de las hermanas lo han oído, habla de Sara y le dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien y no sois espantadas de ningún pavor. Hermanas, esa es la palabra de Dios, no lo digo yo. Si ustedes creen que la palabra de Dios ya no aplica, pues entonces cambien su versión. Para todo hay versiones, ahora ya modernas. Dice la palabra de Dios que Sara obedecía a Abraham. Y si no mal recuerdo, cuando nos casan, la mujer promete obedecer al esposo. Y no dice solamente si me gusta lo que haces, no solamente si eres papá, no solamente si cumples las expectativas. Es una promesa que se hace delante de Dios. Hermanas, bueno, es el día del papá, celebremos al papá como deben ser los papás y démosle su lugar. Damos gracias a Dios porque nos permite abrir su palabra y reflexionar en esto. Dios bendiga a los que somos padres, nos permita guiar a nuestros hijos, tener la paciencia, tener el amor y los medios que necesitamos en todos los sentidos para educarlos. Vamos a terminar con una oración y que Dios nos bendiga. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque nos has permitido la oportunidad de abrir tu palabra, rogándote que esto que hemos meditado en tu palabra y reflexionado sea para el crecimiento de nuestra vida, de la iglesia, de cada una de las familias, porque la iglesia está conformada de familias y tú, oh Señor, hiciste familias para que vinieran a tu iglesia. Permite, Señor, recibir esta gran bendición y tu dirección y el perdón de todos nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.